Como ven, es una singladura alta por todo lo que vamos a hablar. Vamos a tratar de hacerlo en el tiempo que es. Bien, mi conflicto de interés. Vamos entonces a hablar algunas generalidades sobre el tratamiento de migraña, algunas cosas que se han tocado. Vamos a ser muy prácticos en esto. 2 o 3 diapositivas de conceptos básicos de fisiopatología de migraña con base en lo que acabamos de mencionar, generalidades del tratamiento. ¿Qué hay de nuevo en tratamiento agudo? ¿Qué hay de nuevo en tratamiento preventivo? Y algunas conclusiones, si ustedes me lo permiten. En cuanto a generalidades, mencionar que ustedes ya saben que la migraña es la tercera patología más frecuente del mundo. De todas las enfermedades que ustedes se imaginen, la migraña es la tercera. La primera es la caries dental, que no es una patología médica, sino más odontológica, y la segunda es la cefalea tipo tensión, que cuando la migraña se cronifica, pues claramente puede ser simplemente el complejo de migraña crónica, cefalea tipo tensión crónica. Si somos un poco más puristas, sería la segunda patología, ¿no? Hay 1 billón de personas en el mundo mal contadas con migraña, 143 millones de personas en el mundo sufren de migraña crónica. Si tomáramos las ciudades de Estados Unidos después de Nueva York y Los Ángeles, la ciudad de los migrañosos crónicos sería la tercera en cuanto a población. Luego esto definitivamente es una epidemia, no una pandemia, yéndolos un poquito más a eso. 95% de los pacientes con migraña suelen tener un diagnóstico tardío, 6 años. No es que tengan que crean que tienen migraña porque eso lo pueden intuir, pero que sean tratados y notificados como estadísticas de migraña son 6 años. Esto del grupo español y es más o menos lo que vemos en la población general. Cerca del 4% de las adolescentes, las chicas adolescentes y los muchachos, el 2% sufren de migraña crónica y más o menos un paciente con migraña crónica tiene 17 días de dolor usualmente crónico. Luego esto, pérdidas laborales, etcétera, por su dolor de cabeza. Entonces, y si le ponemos un poquito más de sustancia a estos datos, es la primera causa de discapacidad en mujeres menores de 45 años, la segunda causa de años vividos con discapacidad y para muchos, y lo sabemos, salvo que hagamos una subespecialidad, es la consulta más frecuente para el neurólogo. Pero, ¿qué hacemos con esto? Porque estos datos son bien interesantes, pero a la larga no pasa absolutamente nada. Porque lo que vemos nosotros es que cada vez hablamos y decimos más y tratamos más de hacer mucho más énfasis en esto, pero las políticas públicas y lo que se hace con el dolor de cabeza es poco o nada. Bien, entremos entonces en materia de lo que vamos a mencionar. Conceptos básicos de fisiopatología, lo mencionamos, voy a decir 2 o 3 cosas de esto específicamente. Recuerden que existe una activación hipotalámica, que hay una acción directamente parasimpática, simpática y trigeminal que nos permite entender un poco esos sistemas todos implicados fisiopatológicamente en el dolor, con unos cambios neurovasculares que hacen esos 3 factores fundamentales que nos da una probabilidad del 93% de tener migraña si el paciente tiene náusea, si le molesta la luz y si es incapacitante. Si tenemos 3 de esas 3, tenemos 93% de probabilidades de tener un paciente con migraña. La fotofobia después es un factor súper importante en la clínica de un paciente con migraña. Existen 3 tipos de fotofobia: el paciente que no tiene dolor de cabeza y la luz le produce dolor de cabeza, la luz blanca, etcétera, que lo vemos con mucha frecuencia y los pacientes se quejan y que tenemos que hacer algunas notas para modificar su tratamiento, por lo menos su sitio de trabajo, para que pueda estar un poco mejor. El paciente que arranca el dolor de cabeza y le molesta la luz, y pacientes que hacen oculodinias independiente que tengan o no fotofobia. Esto claramente nos muestra toda esa fisiopatología que mencionábamos anteriormente. Una vez vamos nosotros entrando a esta parte terapéutica, cuando comenzábamos nosotros a hacer infiltraciones con toxina botulínica, tengo una profesora que es además una paciente que es profesora de literatura, me mencionaba esta frase de Ray Bradbury que decía básicamente, cuando le dije que tenía que ponerle toxina botulínica, me decía: hay que inyectarse cada día de fantasía para no morirse de realidad, doctor. O sea que esta medicación probablemente me va a ayudar a algo que llevo tantos años y que no me ha mejorado. Pues eso es lo que vamos a hacer, hablar de esa fantasía que hay en este momento y ese cambio generacional terapéutico en migraña que no lo teníamos anteriormente y que nos va a cambiar muchas cosas. Esta es una imagen una representación del ganglio trigeminal, donde tenemos un 68% de CGRP que está en rojo, en azul el PACAP
y la combinación de los dos un 9%. Tenemos entonces muchísimo CGRP y PACAP, sustancias o elementos pronociceptivos que hacen que definitivamente tengamos un fenómeno inflamatorio. Recuerden lo que les decía, en el ganglio trigeminal hay receptores estrogénicos, por eso en la migraña muchas veces algunas terapias, esencialmente las que tienen que ver con anti-CGRP, son mucho más efectivas en mujeres que en hombres. Esa ha sido siempre la percepción, nos duele un poco más a nosotros y nos dura un poco más el dolor de cabeza, claramente. ¿Y cómo está específicamente la fibra tipo C? Con el CGRP, ya lo mencionaba Agustín ahora, y la fibra tipo delta que tiene los receptores claramente demostrados, y aquí tenemos el endotelio y cómo están estas sustancias o estos elementos claramente implicados en la génesis del dolor. Habíamos hablado de los canales de receptor transitorio. Esto creo que es absolutamente interesante, fue Premio Nobel de Medicina, cómo definitivamente estos canales que aumentan la reacción inflamatoria y nociceptiva han cambiado la historia, por lo menos en la migraña claramente. Y tenemos entonces los que tienen que ver con el vaniloide, el B1, el B4 y cómo definitivamente hay factores importantes que hacen que el dolor de cabeza se produzca. Fíjense ustedes, el alcohol, factores mecánicos. Estos pacientes, acuérdense en pandemia que usábamos los tapabocas, todo este tipo de cosas que hacían presión ocular. Aquellos pacientes que no toleran ponerse algo en la cabeza porque aparece el dolor, ahí estaría, esto explicaría esta parte. Los M8 claramente que tenemos es la cefalea asociada al frío, entonces muchos pacientes con el frío les da dolor de cabeza, pero curiosamente cuando se ponen algo frío mejoran, ¿no? Entonces el hielo o alguna compresa fría, etcétera, todos estos receptores hacen que eso se produzca. Esa es la gran ventaja y la gran diferencia que nosotros tenemos ahorita en esto, y claramente toda esta parte del humo del cigarrillo, etcétera, que los de aniquilina que los pacientes le describen a uno. De hecho, acabamos de hacer un estudio nosotros en nuestro hospital cómo la osmofobia, la molestia a los olores, es tan absolutamente, marca tanto en nuestros pacientes, y no así, no aparece tanto en la literatura. Pero para nosotros, que es un hospital, como les decía, muy grande, una de las grandes diferencias semiológicas en un paciente con dolor de cabeza es que los olores produzcan o precipiten o exacerben el dolor, que no ocurre con ninguna otra cefalea. Entonces, algo pasa en la olfacción de los pacientes con migraña que no ocurre en otros pacientes, y eso tiene una explicación por claramente la corteza piriforme, etcétera, unas conexiones específicas que hacen, como ocurre en los pacientes con epilepsia y esas crisis uncinadas, en fin, que haya una alteración directamente de esa corteza piriforme que nos hace ser mucho más sensibles a la olfacción, que no ocurre con otros también. Bien, entonces si miramos un poco lo que ocurre, ya habíamos hablado de estos canales de receptor transitorio, vaniloide, aniquilina y melastina. Hay una activación de la fibra tipo C, de estos canales se traslocan, y esto hace que se sensibilice la fibra tipo delta, que ya lo hemos tocado. Esto es muy importante porque la acción de la toxina botulínica está acá y la acción de los monoclonales y muchos otros medicamentos está acá. Entonces son medicamentos que probablemente sean competencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, pero no así desde el punto de vista fisiológico, porque por el contrario son medicamentos que son absolutamente complementarios y sinérgicos. Hablemos un poco del tratamiento, que parece una cosa sencilla, pero tenemos que trajinar en él a través del tiempo y nos permite entender un poco de qué se trata. Vamos entonces a entrar en esto. Son tres pilares fundamentales para tratar a un paciente con migraña. Si nos centramos solamente en la medicación aguda, pues ocurre lo que nos preguntaban ahora, que el paciente termina teniendo un uso excesivo de analgésico, que preguntaba Mario Pérez, y la respuesta no va a ser la mejor, porque no hay medicamentos que funcionen todo el tiempo igual. Y eso es lo que los pacientes nos dicen, ya los medicamentos ya no me sirven, y en Colombia, no sé si acá, si el medicamento lo traen de Estados Unidos, pues funciona mejor que el que está allá, entonces me trajeron la aspirina de no sé dónde, no sé qué cosas, igual ya no me responde, si tenemos una indicación de prevención, pero esto que cada vez cobra más importancia, educar. El gran problema de la migraña es la educación, no la conocemos, no la manejamos, no la sabemos manejar, ni el paciente sabe. Entonces hay un axioma clásico en medicina que es: como no sabemos lo que tiene, pues no sabemos mucho de migraña, le vamos a poner una medicación que tampoco sabemos para qué sirve, y en eso nos la pasamos, ¿no? Entonces un paciente en un ciclo que no responde claramente a lo que nosotros tenemos. ¿Qué hay de cosas nuevas entonces en manejo? El tratamiento agudo, tenemos los triptanes, ditanes y gepantes, y en tratamiento profiláctico, la toxina botulínica, los anticuerpos monoclonales y los bloqueos nerviosos.
¿Cuál sería el algoritmo entonces de un paciente con dolor de cabeza? Pues bien, arrancamos con los AINES, si no hay tratamiento a 3 ataques consecutivos o la respuesta es insuficiente, pasamos a los triptanes y aquí tenemos también un factor importante que usted estaba viendo en lo que tienen aquí de medicamentos. Recuerden que lo que en dolor de cabeza miramos es lo que ocurre a las 2 horas y lo que ocurre en las 22 horas siguientes. En las 2 primeras horas tenemos alivio del dolor o libertad de dolor y en las 22 horas siguientes son lo que llamamos nosotros recaídas. Entonces hay medicamentos como los triptanes de acción rápida, muy lipofílicos, como el sumatriptán, que funcionan muy bien en las 2 primeras horas, pero en las 22 horas siguientes el paciente vuelve a tener dolor de cabeza. La combinación muy atractiva entre un AINE de vida media larga como el naproxeno y el sumatriptán nos permitiría evitar esa posibilidad de recaídas y funciona bastante bien. Y lo segundo, los pacientes con migraña menstrual, acuérdense que hay 2 tipos de migraña menstrual. La migraña menstrual pura, que solamente aparece con la menstruación, y la migraña relacionada con la menstruación, que aparece con la menstruación y en cualquier momento del mes. Las migrañas menstruales puras, que son el 20 al 30% de las migrañas, no responden a otro medicamento que no sea triptán. No busquen otras opciones porque no va a servir. Y esta combinación de sumatriptán naproxeno es una muy buena alternativa. Cuando eso no ha funcionado, estaríamos navegando por estos predios de ditanes y gepantes que son claramente lo que nosotros tendríamos, ¿no? Entonces, y en cuanto a la prevención, recuerden que una prevención trata de disminuir frecuencia, intensidad y duración del dolor, mejorar la calidad de vida del paciente y sobre todo tratar de evitar el uso excesivo de analgésicos, que como bien lo vamos a ver más adelante, pues termina generando más dolor de cabeza, ¿no? Es un círculo bien complejo. No me sirve, pero sigo tomando y sigo tomando y sigo tomando medicamentos que no funcionan. Sabemos que los orales siguen siendo el pilar fundamental en el tratamiento preventivo en migrañas episódicas, que pueden ser episódicas de baja frecuencia o de alta frecuencia. Tenemos los antihipertensivos, tenemos los neuromoduladores o anticonvulsivantes, los antidepresivos, los bloqueadores de canales de calcio, y si ya definitivamente no funcionan 3 terapias en mi país y lo que dicen las guías, bien instauradas con medicamentos al tiempo que son mínimo 8 semanas, que es lo que tenemos que dejarlo, si no responden, los pacientes deberían ya pasar a otro tipo de terapias, que es lo ideal y hacia donde vamos nosotros encaminados, bien sea con toxina botulínica o bloqueos de nervio periférico o nervio occipital, o si no los anticuerpos monoclonales, que es como lo que tenemos ahora. Entonces, si vemos acá, tenemos el bloqueo del receptor, claramente de CGRP, ya lo habíamos visto. Tenemos también, además, todos los gepantes que están funcionando. También tenemos la acción específica sobre los anticuerpos monoclonales, bien sea contra el ligando, bien sea contra el receptor, y los triptanes, dependiendo si son 5-HT1F o 1B o 1D, de lo que hablamos un poco más adelante, y ya seguramente Manuel dará unos temas mucho más profundos. En cuanto a triptanes, simplemente mencionarles que el hecho que yo no responda a un triptán no quiere decir que no responda a otro. Entonces podemos utilizar, y acuérdense que hay unos, entre más lipofílico sea el triptán, es decir, que tenga una acción más rápida, sus efectos adversos son mayores. La sensación de opresión torácica, dolor en el cuello, etcétera, que no tiene nada que ver con la enfermedad coronaria, sino simplemente por los receptores de serotonina que están en las arterias, etcétera, que pueden generar esa sensación de opresión a nivel esofágico. Pero sí está claro que aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto, pues no sería la mejor opción. Entonces, simplemente tipificamos el riesgo cardiovascular. Si es un riesgo leve, no hay ningún problema. Si es un riesgo moderado, individualizamos el caso, y si es un riesgo severo, obviamente no lo vamos a usar, pero funcionan bastante bien. Utilizamos algunos triptanes que tienen una acción, una vía de absorción diferente, subcutáneos, intranasales, etcétera, que pueden eventualmente, intrarrectales, que pueden funcionar, asociados a un antiemético como tal. Acuérdense que la migraña es un estado hiposerotoninérgico, por eso ponemos un triptán, e hiperdopaminérgico, o sea, todo lo que nos mejore, nos baje la dopamina y nos suba la serotonina, nos va a mejorar la migraña. Entonces, simplemente parados en la fisiopatología lo vamos a entender un poco mejor. Si son pacientes con patologías o con migrañas recurrentes, utilizamos algunos AINES adicionales, como ya lo vimos, el naproxeno o algunos otros más. Y podemos utilizar, hay triptanes de vida media larga, como el naratriptán, el frovatriptán, no sé si ustedes los tengan acá, pero nosotros no tenemos mucho tampoco en Colombia. Y en Colombia no los tenemos por un error de marketing tremendo, porque cuando salieron los triptanes se masificaron la molécula, se le dio a todo el mundo igual, y resulta que había pacientes que primero no les habían enseñado o no le habíamos educado, ni al médico ni al paciente, que esto podía producir sensación de opresión torácica, etcétera. El paciente llegaba a urgencias diciendo que el médico le había dado una droga que casi lo mata, así dicen en mi país. Y entonces, si ya llegaban 2 o 3 o 4, entonces ya pasaba uno ya a un prontuario legal prácticamente, estoy tratando de matar a mucha gente, entonces yo no formulo eso.
y se dejó de formular en el tiempo y todavía estamos nosotros manejando el dolor de cabeza como hace unos 20 o 30 años con AINES, con combinaciones, etcétera, y le hemos quitado la posibilidad a estos medicamentos que fueron diseñados para migraña y que además nos han enseñado tanto en fisiopatología. Pero no podemos solamente quedarnos con el triptán cuando tenemos ataques de dolor de cabeza recurrentes y que no han funcionado, sino tenemos que buscar otras alternativas farmacológicas y aparecen los ditanes, que son específicamente un triptán mucho más mejorado, mucho más selectivo contra el receptor 5-HT1F. Nos quitamos el efecto vascular de la B de sangre en los receptores de serotonina y nos quedamos con ese efecto dural que, acuérdense que el triptán funciona no solamente bloqueando la parte vascular, sino también neural, la liberación del CGRP. Por eso funcionaba inicialmente, y los primeros estudios de Gosby y su grupo era cómo definitivamente el sumatriptán bloqueaba el CGRP por esa acción neural. Y tenemos claramente cómo definitivamente normalmente se produce esta activación y cómo estos receptores de serotonina, si los bloqueamos, nos van a ayudar claramente a mejorar el dolor de cabeza. Entonces, un efecto antimigrañoso, no de vasoconstricción, sino netamente dural, y no está contraindicado en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular. Luego, si lo resumimos muy fácilmente en los estudios que curiosamente, para darle un poco más de potencia, creo yo, y un poco más de connotación de acción y de guerra, pues todos tienen un nombre muy particular, ¿no? Gladiador, samurái, Esparta, que quiere decir claramente que vamos a luchar contra esa acción de la migraña claramente. Y al final, es un mecanismo de acción más selectivo, eficaz en pacientes refractarios a triptanes. Los estudios muestran consistencia con el efecto, dosis-respuesta claramente y seguro si no tiene contraindicaciones cardiovasculares. No es superior al triptán, claramente los resultados nos muestran eso. Y tal vez lo que llama la atención es que tiene efectos secundarios centrales y es que los pacientes no pueden conducir en las 8 horas siguientes y les da mucho sueño. Entonces, lo que uno necesita en estos medicamentos es que el paciente se lo tome y rápidamente vuelva a su actividad normal. En esto tendríamos la dificultad que el paciente seguramente tendrá que recluirse, tendrá que incapacitarse y tal vez, creo yo, es uno de los factores más que tiene en contra la molécula claramente. En los gepantes, pues tenemos esencialmente cómo el CGRP actúa en los vasos sanguíneos a nivel de la neurona postsináptica y a nivel de los mastocitos, y lo que va a hacer esencialmente es bloquear o inhibir la vasodilatación, la señalización y la inflamación neurogénica, y funciona bastante bien. Claramente es una muy buena alternativa desde el punto de vista farmacológico, es un anti-CGRP oral. El CGRP se produce tanto en migrañas episódicas como en migrañas crónicas, ¿no? Pues está elevado. Si nosotros colocamos una terapia anti-CGRP, casi que es un tratamiento agudo sostenido en el tiempo. Si lo tomamos todos los días, no vamos a tener ese efecto que tiene la toxina o que tiene los monoclonales del wearing off o el efecto de fin de dosis. Y este medicamento nos va a permitir claramente tener una acción directa, permanente, para mejorar. Yo creo que es una de las grandes ventajas que tienen los orales y miramos un poco lo que está ocurriendo, ya nos dirá seguramente Manuel, que claramente estamos viendo cómo definitivamente los orales están llevándose un poco el mercado en los Estados Unidos, donde tenemos más, porque hay medicamentos que están con muy buena acción, muy buena tolerancia o tolerabilidad y permiten además que la cosa funcione muy bien. Varios, el Rimegepan, el Urogepan y el Sagegepan, que son esencialmente medicamentos para el manejo agudo. El Rimegepan tiene la parte dual, también sirve para la fase aguda, pero también para la parte preventiva. Y el Atogepan, que sí claramente es un tratamiento preventivo oral. Esos son los que tenemos en este momento, en la segunda generación de gepantes, porque la primera, lo sabemos, hubo una cantidad de alteraciones hepáticas que quejaron un poco con tristeza dejar los estudios porque había una cantidad de fallas característicamente. Tenemos entonces que el gepante es una alternativa razonable en aquellos pacientes que no responden a triptanes, no tiene alteración cardiovascular, mecanismo de acción más selectivo y posibilidad de administrarlo tanto preventiva como forma crónica, y no sabemos si al final puede haber un efecto de rebote, es lo que se cuestiona, sin embargo no se ve en los estudios que están, al ser un tratamiento agudo sostenido en el tiempo. No parece ser, no es superior a los triptanes también. O sea que estamos en una alternativa, en un abanico de posibilidades bien interesantes que nos permiten, como mencionaba la paciente que les mencioné, soñar con esa inyección de fantasía ante una patología que hace un tiempo para acá, salvo el año 2010 que fue absolutamente iconoclasta la toxina botulínica que cambió el panorama del tratamiento, pues no teníamos mayores acciones en dolor de cabeza.
En tratamientos, en los anticuerpos monoclonales, acuérdense que tenemos, este es el espectro claramente de los gepantes, manejo puramente agudo del uregepan, agudo y preventivo rimegepan y preventivo solamente el atogepan. Y además en gepantes hay cantidad de estudios, ahora no solamente en migraña, sino también en cefalea post-COVID, etcétera. Hay una cantidad de alteraciones o por lo menos comorbilidades que están claramente demostradas. Sin embargo, funciona muy bien, como les digo, en aquellos pacientes que no responden a triptanes. Tenemos entonces, recuerden, los anticuerpos anti-CGRP contra el ligando, que son el eptinezumab, el frema y el galcanezumab, contra el receptor, que es el erenumab. Tenemos los receptores, los anti-CGRP orales, que son tanto el atogepan, rimegepan como el urogepan, ya lo mencionábamos ahorita, y pues no me voy a detener mucho en esto porque Manuel va a hablar sobre los anticuerpos monoclonales, que son una muy buena alternativa. Los efectos adversos son menos del 2%, inclusive 5%. El más frecuente es el estreñimiento, que hay que preguntar un poco, acuérdense de la comorbilidad que hablábamos al comienzo, que esa comorbilidad con intestino irritable, con toda esta parte de alteración o tolerancia al gluten, etcétera, que va muy de la mano con la migraña, parece ser una nimiedad y probablemente uno dice, no importa, yo me aguanto eso, pero al final termina siendo un factor muy importante para que muchos pacientes terminen dejando la medicación. Entonces hay que mirar muy bien qué tanto afecta el estreñimiento o el hábito intestinal si no tienen un buen hábito intestinal antes de utilizar la medicación, por lo que acabo de mencionar. ¿Cómo deben manejarse los otros preventivos ante el CGRP? Pues la evidencia es escasa, hay que individualizar el paciente, ya lo mencionábamos anteriormente. Si hay una comorbilidad, pues se tiene que dejar. Si hay epilepsia, si hay depresión, si hay hipertensión, pues el preventivo no hay necesidad de quitarlo si ponemos un anticuerpo monoclonal. Cada paciente, como decía, es individual. La eficacia del tratamiento, miren, si hay algo que es absolutamente, y como hemos peleado nosotros en nuestro país, es si yo tengo un paciente con esclerosis múltiple, con Parkinson, con demencia o con cualquier otra patología como epilepsia, por ejemplo, a uno nunca le preguntan por cuánto tiempo le va a dejar la medicación. Hay que tratarlo y que mejore. Pero a migraña siempre le ponen el cronómetro, por cuánto tiempo se lo va a dejar y cuánto tiempo es. Si es una enfermedad, una condición que se nace con ella, que la cronificación son un factor de una cantidad de factores múltiples que hacen que esto sea mucho más difícil. ¿Por qué ponerle cronómetro a un paciente con un tratamiento si le va a funcionar? El 77% de los pacientes que están con monoclonales y suspenden la medicación vuelven otra vez a estar con migraña. Entonces, lo que hay es que mirar un poco políticas públicas y, como se ha hecho en Europa, buscar que sean razonables los precios de estos medicamentos para que sean de fácil acceso para la población. Pero no podemos buscar, excúsenme la expresión, el muerto río arriba, como dicen en mi pueblo, sino específicamente mirar qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes y porque le dicen a uno, doctor, usted me subió al cielo y me bajó al infierno cuando me quitó la medicación. Entonces, esto es absolutamente difícil y complejo. ¿Cuándo debe pausarse el tratamiento? Pues por lo menos los estudios ya van casi en 2 años. Lo que sí sabemos es que si en 3 meses no ha habido respuesta, hay que mirar. ¿Qué está pasando ahorita en los pacientes con migraña? Estamos dedicados a mirar días de dolor de cabeza. Y eso no está mal. Pero es que tratamos pacientes, no exámenes, y pacientes y no migrañas, pacientes y no calendarios. Entonces el paciente le dice a uno, mire, yo sigo con los mismos días de dolor, pero estoy más funcional. Ya puedo hacer más cosas, ya la medicación que no me servía antes ya me sirve. Entonces miramos que esto podrían ser esos respondedores tardíos, que sus escalas de calidad de vida son muchísimo mejores, aún tengan los mismos días de dolor. Entonces, si nosotros no hacemos un seguimiento claramente de estos pacientes con calendarios de cefalea, con test de impacto, estamos mirando lo que ocurre siempre con estos pacientes que comienzan la medicación en una fase de inducción, luego una máxima potencia y luego caída de la respuesta, porque es un biológico, lo mismo pasa en toxina, que es cuando lo llegan a uno a consulta. Dice, doctor, tengo un dolor de cabeza hace 3 días que no se me quita con nada, esa medicación no me sirvió. ¿Y qué pasó con los otros 27 días? Ah, no, estaba mejor. Entonces, esa forma de ver dopaminérgica las cosas, que es muy típico del paciente con migraña, negativista, ¿será que eso sí me va a servir y qué tal que no me sirva? Pues sí, qué tal que sí le sirva. Entonces, esa parte es lo que nosotros vamos mirando y es la forma de objetivarla siempre con los calendarios de dolor de cabeza. Es la medicación de elección en el uso excesivo de analgésicos. Lo mismo que la toxina botulínica, es que casi no hay migraña en nuestro medio, salvo en Alemania, que está prohibido hacer comercialización de medicamentos para el dolor.
De resto, en todos los países del mundo siempre va el dolor de cabeza asociado con uso excesivo de analgésicos. ¿Y en qué pacientes no lo deberíamos poner? Pues miren, en embarazo y lactancia. Existen factores vasculares de la placenta que definitivamente tienen que ver con el CGRP. El CGRP, como se los decía en la primera conferencia de la mañana, tiene factores cardioprotectores, renoprotectores y vasculares. Ese CGRP, si lo bloqueamos, puede eventualmente no estar y puede inducir de forma directa o indirecta la hipertensión inducida por el embarazo. O sea que no se puede utilizar en embarazo, claramente. Y segundo, cuando nosotros vamos a suspender la medicación porque la paciente quiere estar embarazada, hay que esperar 5 a 6 vidas medias, es decir, 6 meses para que la paciente quede en embarazo. Tenemos que hablar eso muy claramente porque si no lo hacemos así vamos a tener dificultades muy serias. Historia de fenómeno Raynaud, historia de estreñimiento, ya lo mencionamos, fracturas, cirugías recientes, adenomas hipofisiarios, eso no está descrito, pero lo hemos visto en la consulta nuestra, aquellos pacientes que tienen adenomas de hipófisis, como no están protegidos por la barrera hematoencefálica, la hipófisis, en aquellos pacientes que muchas veces uno hace una resonancia y encuentra un adenoma hipofisiario, hay que hacerle seguimiento cada 3, cada 6 meses con pool hipofisiario de hormonas, porque se ha visto que el CGRP, estos anti-CGRP pueden eventualmente elevar los niveles de prolactina y pueden a veces crecer esos adenomas. Así que no es una contraindicación absoluta, pero hay que hacerle seguimiento en el tiempo. Tratamiento de toxina, no me voy a detener en esto, que ya lo explicó Agustín cómo es, funciona bastante bien. Claramente lo que evita es la traslocación de canales de receptor transitorio, pero si yo pudiera resumirles en una diapositiva la toxina botulínica, pues está acá. Solo efectos locales, salvo que la pongamos mal, no funcionaría. Sin efectos adversos sistémicos como digestivos y se puede combinar con cualquier medicamento, esto va bien con todo, absolutamente con todo. Toda la fisiopatología no se explica por el CGRP, la migraña no es una secreción inadecuada de CGRP, son muchas las vías, entonces lo podemos utilizar. Hay otros péptidos algógenos claramente. Entonces, las tasas de respuesta son del 70%, si seguimos un protocolo juicioso que lo vamos a hacer ahorita en la segunda parte de esta jornada. El wearing off, que es el efecto de fin de dosis, tenerlo en cuenta. Y entre menos años tenga el paciente, pero sobre todo menos años con migraña crónica, porque con migraña se nace, pero con migraña crónica si lo vamos adquiriendo, los pacientes les va muchísimo mejor. Y los bloqueos neurales pues parecen ser olvidados, pero claramente los bloqueos neurales tienen una acción muy importante y los podemos utilizar, sobre todo en mujeres embarazadas, etcétera, que claramente nos permite a nosotros estar muy seguros haciendo una acción local sobre lo que nosotros tenemos. Y miren ustedes, son efectivos a corto plazo, no hay un plazo mayor de un mes. O sea, eso funciona durante un mes, más de un mes allá no funciona. Reducen el dolor, la migraña crónica, junto con la cefalea por uso excesivo de analgésicos, es una fácil técnica, poco invasiva, sin interacción con otros fármacos, se puede usar en el embarazo, podemos usarlo en nuestros países sin ningún problema, es económico. La controversia está si se usa o no con corticoides. Personalmente no lo usamos con corticoides, salvo que sea un clúster. Solamente con lidocaína funciona muy bien. Se puede colocar unilateral o bilateral, como ustedes quieran, y puede usarse en niños y en adolescentes también. Como adendas finales, específicamente tenemos la acción, lo que ustedes ven en rojo, fibra tipo C, donde funciona la toxina botulínica, en azul, la fibra tipo delta, donde funcionan los anticuerpos monoclonales. Tal vez estudios que están haciendo muy interesantes sobre comparar el PACAP y el CGRP. Dos cosas para decirles de varios estudios que hay, es que claramente son muy parecidos en cuanto a producir episodios de migraña like los dos. Lo que sí claramente es que el CGRP no actúa tanto en síntomas premonitorios, sí el PACAP. Luego probablemente tengamos más PACAP a nivel hipotalámico y eso sería también una muy buena alternativa claramente. Y cuando aparece el dolor de cabeza en este otro estudio, no aparece tan inmediatamente como cuando está el CGRP, cuando se inyecta, aparece de forma más tardía. Luego, probablemente en aquellos pacientes que tenemos esa dificultad de tratamiento, probablemente el target no sea CGRP, sino probablemente PACAP, ¿no? Entonces, esta alternativa me parece interesante. Nuevos tratamientos que vienen en camino, que hay muchos, la teoría que se viene, vean ustedes todas las opciones terapéuticas que hay ya enfocados a receptores de canal de potencial transitorio, como definitivamente, y esto es muy interesante, en los diferentes sitios entendemos todos los síntomas que los pacientes van teniendo en los diferentes puntos. Aquí tenemos, acuérdense, todos los núcleos de RAFE, serotonina, locus cerúleo noradrenalina, toda la parte del núcleo accumbens, dopamina, y cómo estos síntomas y sitios van generando todos esos síntomas, ese complejo de síntomas que tiene la migraña en estudios imaginológicos.
todas estas fases de estudio, resonancia, voxel, etcétera, que nos permiten que cada medicamento podamos saber dónde actúa, que este trabajo es bien interesante, cómo sabemos que en algunos sitios la toxina funciona, cómo funcionan los AINES, cómo funcionan en las diferentes estructuras que están implicadas. Esto no es solamente la parte mágica o intuitiva, sino que ya hay estudios que nos permiten tener claramente dónde estamos navegando. En conclusión, tenemos entonces que estos medicamentos inducen vasoconstricción, si son triptanes, impiden la vasodilatación como los gepantes y no actúan sobre los vasos sino a nivel neural como los ditanes. Y termino con esta frase de esta autora que me gusta mucho, que es María Zambrano, que dice que la buena literatura, y en este caso la literatura médica, combina la inteligencia para poder diseñar estos medicamentos precisos y específicos con la esperanza que tienen nuestros pacientes para mejorarse. Muchísimas gracias por su atención.